La semana pasada, en una de mis historias, hice una pregunta. Si la pregunta era algo así como que si tú acostumbrabas a desayunar todos los días. El 87% de las personas que respondieron a mi pregunta, y me imagino que muchas de las personas que se conectan acá, de las personas que están en esta comunidad que busca mejorar la salud del cuerpo y del alma, fueron las que, bueno, muchos de los que están aquí conectados, contestaron, contestaron más de 100 personas, más o menos. Y el 87% me escribieron que sí acostumbran a desayunar. La pregunta iba un poquito, yo quería como sondear más o menos cómo estaba esta comunidad en cuanto a esa primera comida del día. Yo trabajo también en un colegio y me pasa que allá una de mis actividades principales es pues ver a los niños y también como cuidar, liderar un poco todo el tema de la salud de los niños también eh, y de los colaboradores, de las personas que trabajan en esta institución. Cuando yo les pregunto, y ustedes saben que para mí la medicina claramente que es, claro, pues si ya alguien está enfermo toca procurar recomponer su estado de salud, pero para mí lo más importante es la prevención, evitar antes de que nos tengamos que enfermar. Y me pasa muy frecuentemente que yo le pregunto a los niños de casi todas las edades, les pregunto, ¿y tú ya desayunaste? ¿Y tú ya desayunaste? Ellos entran a estudiar temprano, en la virtualidad, en la presencialidad, ellos entran a estudiar bien temprano, por lo tanto los trabajadores también. Y saben que me sorprende que no pocos niños, bastantes, me dicen, no, no he desayunado, no, no he desayunado. Y cuando yo les pregunto a los que sí, ¿qué desayunaste? Me encuentro con que la mayoría me responden que desayunaron leche con una bebida chocolatada con pan. Otros me dicen que desayunaron cereales con leche y pan. Es como lo más frecuente que ellos me contestan. Tanto así que yo tengo que preguntarles con qué frecuencia comen proteína a la hora del desayuno. Entonces hoy vamos a hablar, hoy les quiero compartir. Yo les voy a decir cuál es mi práctica y les voy a decir qué es lo que yo le recomiendo a los pacientes que atiendo en la consulta. También quiero recordarles que no existe una única verdad, no existe, o sea, yo no tengo la verdad revelada. Mi sugerencia o mi intención también es como hacerles a ustedes preguntas que los puedan llevar a reflexionar para que ustedes puedan tomar las decisiones, sus decisiones, que les van a apoyar su salud, su bienestar, pero para que ustedes no sigan siendo presas de lo que dice el mundo, ¿sí? Porque también es muy fácil caer en las tendencias y no importa si son buenas o negativas para mí, pero pues como hay sí como un viejo refrán aquí colombiano, o yo no sé de dónde, pero aquí decimos que para donde va Vicente va la gente. Entonces, como que un poco de mi intención es crear conciencia, discernimiento, recordarles que nosotros tenemos esa capacidad de elegir. ¿Basado en qué? Basado en lo que es bueno para mí, no para mi vecino, no para mi hermano, no para mi pareja, no para mi amigo, basado en lo que es bueno para mí. ¿Listo? Desde ahí quiero empezar, bueno, contándoles, o no, contándoles, no, recordándoles, porque ustedes son todos una comunidad repila y si están aquí, de verdad es porque estamos conectados como en ese propósito de cuidarnos y de cuidar a nuestro entorno. ¿Qué es el desayuno? ¿Qué es? ¿Qué es el desayuno? Ayer cuando estaba preparando esta información para ustedes me puse a buscar la etimología y bueno, en realidad que me encanta, me encantan esos encuentros porque al final aprendo también un montón. El desayuno, la gran mayoría de personas pensamos pues que es lo que comemos por la mañana, apenas abre el día, ¿sí? Pero fíjense que no. El desayuno, como su nombre lo indica, ¿sí? Si partimos la palabra, es lo contrario al ayuno, desayunos. Es como la comida que rompe el ayuno con el que la gran mayoría de nosotros venimos en la noche. Y les digo que la gran mayoría porque conozco, me llegan al consultorio personas que no, que por la noche también comen, y no una, varias veces. Entonces por eso les digo que la gran mayoría de veces. Quiero que sepan que trato de ser muy impecable en
en la información que les transmito porque quiero ser muy clara, de manera que si ustedes tienen preguntas o si yo en algún momento les transmito algún mensaje que no quede claro, porfa, déjenmelo saber porque mi intención pues está definida. Pero también para que la comunicación funcione necesitamos que ustedes, yo hacerme entender y que ustedes puedan recibir un mensaje claro, valga la redundancia. De manera que si yo no soy clara, pregúntenme que después yo me las ingenio para explicarles de una forma diferente. Estuve también buscando un poquito acerca de la historia del desayuno, de la historia. Pues porque a quién se le ocurrió que nosotros tenemos que comer por la mañana, que tenemos que comer al mediodía, que tenemos que comer por la noche. Y también me encontré y los invito a que cuando ustedes tengan tiempo, en vez de ponerse a chismosear en redes sociales la vida de los otros, porque en redes sociales pasan cosas chéveres, como por ejemplo estos encuentros, pero también hay mucha gente que pierde muchísimo el tiempo. Pero también los invito a que puedan como indagar un poquito de eso antes, pero les estoy hablando de miles de millones de años en el Paleolítico. Pues claro, en esta época de la que ahora se habla mucho, que es el tema de los cazadores, de las recolectoras, pues claro que ellos en esa época comían cuando había que comer. O sea, cuando el caballero fornido, hombres de pelo en pecho, mejor dicho, fuertes, musculosos, salían a cazar y a traer la comida para la casa. Las damas estaban seguramente muy puestas en su casa esperando a que el señor llegara con el animal que había cazado para ellas prepararlo, cocinarlo y servirlo. ¿Sí? Entonces ellos muy seguramente no tenían un horario tan específico, tan puntual para comer. No, ellos comían pues cuando se podía, ¿sí? Dado que tampoco había neveras, no había horno microondas, pues tampoco no había horno tostador, no había air fry, no había nada de esas cosas, pues entonces la dinámica era como un poco más sencilla, se come cuando se puede comer y punto. Después también estuve leyendo que, claro, fueron pasando los años, y entonces cuando ya estos hombres salían a cazar, claro, y no sabían cuánto tiempo iban a demorarse en conseguir el alimento, no sabían, pero ellos sí sentían que necesitaban energía para salir a hacer esas actividades, entonces antes de irse a trabajar comían una merienda. Pero ojo, que ellos usualmente ¿qué comían? Entonces dice la historia que ellos comían aceitunas, comían quesos, comían sopa, ¿sí? No comían postres al desayuno, ellos no comían cereales, ellos no comían leches achocolatadas, eso no existía. El objetivo de comer antes de irse a trabajar en lo que fuera, pero pues en esa época era salir a cazar, era tener energía, ¿listo? Aquí ya lo hemos hablado antes y pues para las personas que hoy se conectan por primera vez, obvio, bienvenidos, pero sabemos y se los quiero recordar que el alimento, por supuesto, una de las funciones principales para que nosotros nos alimentemos es llenarnos de energía, pero no es la única. La comida es principalmente la información que le damos a nuestro cuerpo. Hay personas que hacen ayunos y al final voy a terminar con eso. Quiero que lo sepan, al final voy a terminarles hablando un poquitico del ayuno, pero no se mueren, en realidad hay personas que hacen huelgas de hambre y pasan 3 días, 5 días, una semana, hay personas que hacen huelgas de hambre de decenas de días y ellos no se mueren, ¿sí? Conclusión, la comida tiene muchas más, la ingesta de comida tiene muchas más utilidades que solamente darle energía a nuestro organismo, ¿listo? Dentro de lo que leí, imagínense que por ejemplo en sitios como el Japón, el desayuno es principalmente una sopa de arroz o una sopa de miso. Hay lugares como en la antigua Grecia donde solamente se come 2 veces al día. Conclusión, esto va a depender mucho de nuestras costumbres, de lo que hemos aprendido, ¿sí? Y hoy por eso justamente les hablaba de que hoy yo les quiero traer una información que les haga generar a ustedes conciencia y que nos acordemos que tenemos algo llamado discernimiento. ¿Cuál es la realidad de hoy en día?
este video se está grabando en febrero del 2021. Mi esposo dijo en estos días que era el mejor año de nuestra vida y yo decido creer que es así. ¿Cómo es nuestra realidad en estos días? ¿Sí? La gran mayoría de personas viven de afán. Se levantan de afán, tienen que poner un despertador para levantarse porque si no lo ponen, pues siguen derecho, ¿cierto? Y de un salto más o menos están, una de dos, o de un salto están en la cocina preparando el almuerzo o de un salto están en la ducha. La gran mayoría de personas hoy en día viven en un ritmo de vida así súper acelerado, sin tiempo para nada. Es muy frecuente que yo le pregunte a las personas y pregúntatelo, tú. Para ti, el sentarte a alimentarte, a comer, a desayunar, a almorzar, a cenar, ¿es un espacio tranquilo? ¿O es un espacio, estoy aquí comiendo mientras estoy aquí en el computador, tengo que apagar la cámara para poder masticar y luego cuando me pase el bocado la prendo pues para que mi jefe no se dé cuenta que estoy almorzando? ¿O de pronto no desayunas, no porque no quieras, sino porque no tienes tiempo, entre comillas? Pregúntate hoy en día cómo es tu ritmo frente a tu alimentación. Este ritmo acelerado en el que vivimos hoy nos lleva a un descontrol hormonal y ese descontrol hormonal dado que las hormonas están así como súper alteradas, pues nos sigue perpetuando ese ritmo acelerado. Entonces es como si estuviéramos en una ruedita de estos hámsters que no tiene fin. ¿Qué pasa con los estudiantes, por ejemplo? Y te lo digo si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes niños en la casa, ¿qué pasa con los estudiantes? Lo que yo veo en términos generales, no puedo decir que todos, pero en términos generales es que los niños desayunan cosas demasiado azucaradas. Es como si los niños desayunaran postres, ¿sí? Cuando desayunan. Y si no desayunan, entonces se llevan una lonchera que cuando miramos la lonchera entonces tiene yogures repletos de azúcar o tiene yogur con cereales, que esto es una bomba atómica de azúcar, o las mamitas, claro, y los papás con el mayor amor de la vida les ponen galletas de chocolate con estas que tienen esta cosita blanca crema, les ponen bizcochos, les ponen paquetes, ¿sí? Y entonces al final estos niños terminan comiendo una cantidad de dulce muy importante en sus primeras horas del día. Y resulta que llega la hora del almuerzo y como a ellos no les gustan las verduras, como a ellos no les gustan las ensaladas y como o los papás no están o están ocupados, como ellos no tienen como un referente para aprender desde el ejemplo, entonces ellos pues casi que o no almuerzan o almuerzan un montón de harinas y la cena pues también está repleta de harinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños hoy en día están malnutridos. De hecho, los niveles de sobrepeso y obesidad infantil en nuestro país, Colombia, están súper disparados. Colombia es un país en el que oscila entre la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad infantil, pero esto pasa a nivel mundial. Les hablo de Colombia porque es el país en el que yo vivo y del cual conozco las cifras más cercanas, pero esto es un tema a nivel mundial. Entonces, si nosotros nos damos cuenta o si nosotros recordamos que el cuerpo no es una máquina que suma y resta calorías y que la alimentación para nosotros es adicional a tener energía, la información que le damos a nuestro cuerpo, podemos empezar a tener y a tomar decisiones diferentes. Recordemos que, y esto pues les digo que recordemos porque ya lo hemos hablado acá, pero igual se los quiero repetir, cuando nosotros estamos en la noche, cuando estamos descansando, las hormonas no paran de trabajar. Hay unas que se elevan, hay unas que descienden a lo largo del día y tienen unos picos, valles y descensos. El cortisol que todos nosotros conocemos, que es como la hormona del estrés, es así como la gran mayoría de personas la recuerdan, está bajita por la noche, está bajita, pero antes de que nosotros nos despertemos, antes de que empecemos nuestras labores, este cortisol empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe, dado que empieza a aparecer la luz y de los ciclos de nuestro reloj biológico, también ya hemos hablado antes, y si no, te recomiendo que veas el video de los ciclos del reloj biológico porque es súper chévere. El cortisol empieza a aumentar. ¿Para qué?
para sacar la energía, ¿sí?, que nosotros tenemos en forma de grasa ahí acumuladita. La grasa que nosotros tenemos en el cuerpo, que la grasa es absolutamente necesaria, pero cuando la tenemos en exceso ya es perjudicial, es de esa grasa que nuestro cuerpo saca la energía para que nosotros cuando nos despertemos enérgicos, con ganas, nos despertemos de buen ánimo y tengamos pila para hacer cosas, ¿sí? Entonces no pasa que si nosotros no desayunamos, tan pronto nos despertamos, nos vamos a morir, nos vamos a desnutrir, nos va a dar la pálida. No, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay reservas. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros nos comemos un desayuno tan repleto de azúcar? Si le ponemos jugo de naranja, que tampoco es saludable, si nosotros comemos mucho azúcar, si nosotros de verdad que comemos un postre al desayuno, ¿qué va a pasar? Pues nuestra insulina se va a disparar, porque entonces nuestro cuerpo va a decir, pero ¿qué es esta cantidad de dulce? Tengo que hacer que los niveles de azúcar en la sangre bajen. Entonces ese es el principal trabajo de la insulina se eleva y entonces es ahí donde de hacerlo todos los días, de hacerlo muy repetidamente, se empieza a desarrollar algo que se llama la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la obesidad. Cuando la insulina sube así de rápido, baja también tan rápido, y eso nos pasa a los adultos, pero también le pasa a los niños y a los adolescentes. Entonces estos niños son estos chiquitos que empiezan clase, pero ellos están hiperactivos, ellos quieren hacer cosas, parece que tuvieran hormigas en la silla, no se pueden estar quietos, hacen una cosa, molestan al compañerito, apagan la cámara, prenden la cámara, le hacen bullying al profesor, hacen un montón de cosas, pues porque ellos están repletos de energía y no saben cómo canalizarla. Pero después, como subió así de rápido, vuelve a bajar tan rápido, estos chiquitos van a estar con sueño, van a estar con dolor de cabeza, van a estar sin ganas, van a estar deprimidos, van a estar con pereza, y los papás, claro, pues desde el mayor amor que les tienen, lo que dicen es no, toca darle más azúcar para que vuelva a tener energía. Y es aquí donde estamos educando niños que más adelante van a estar en sobrepeso, van a estar en obesidad y van a tener un metabolismo absolutamente descontrolado. ¿Cuál es mi sugerencia? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo les recomiendo a mis pacientes? No es posible empezar a hacer ayunos teniendo un metabolismo descontrolado, teniendo un metabolismo desordenado. No es posible. Lo que usualmente yo recomiendo, y les hablo también como médica, pero también les hablo desde mi experiencia personal, las personas que están aquí de mi familia me conocen. Yo antes, pues porque antes era así, nos decían que teníamos que comer de 5 a 6 veces al día. Entonces yo me levantaba con un hambre infinita, pero es que me despertaba el hambre. Y lo que yo iba a hacer rápidamente era comer. Luego a las 3 horas, mi esposo, creo que es el que lo puede como validar, es que era como si mi cuerpo tuviera una alarma, como la que está sonando por allá de fondo, que se cayó afortunadamente. A las 3 horas mi cuerpo me decía como es ya hora de comer, y si no comía en ese momento, más o menos me daba la pálida. ¿Por qué? Porque mi organismo estaba acostumbrado de esa manera. Y yo tenía un tema metabólico siendo delgada, pero tenía una edad metabólica muy elevada, tenía un montón de grasa en mi cuerpo. Entonces yo era una flaca, pero no era una flaca saludable, era una flaca grasosa. Cuando después empecé a estudiar y empecé a darme cuenta que el tema de la alimentación y el tema de las emociones y todo este tema es tan importante, claramente empecé a poner las cosas en práctica primero en mí. Y fue así como poco a poco empecé a reeducar mi cuerpo, reeducarlo, y hoy en día de verdad que como 3 veces al día, que es lo que usualmente yo le recomiendo a mis pacientes, pero claro, no puede ser un proceso, un salto cuántico, debe ser un proceso paulatino, porque cuando nosotros tenemos un hambre descontrolada, vamos a ir a comer eso que no nos conviene, entonces ese tampoco es el camino. Lo que yo le recomiendo a las personas es que primero reeduquemos nuestro cuerpo, reeduquemos el tema de la alimentación, en la cantidad de veces que comemos al día y en la calidad de cosas que comemos, porque no es solamente a qué horas, sino también es qué comemos, ¿sí?
Después de que ya nuestro cuerpo y nuestro metabolismo y nuestras hormonas estén más tranquilas, es ahí donde podemos empezar a intentar indagar, construir, experimentar con una curiosidad amorosa el tema de los ayunos. Pero es totalmente diferente cuando mi metabolismo y mis hormonas están tranquilas, funcionan como deben funcionar y yo hago un ayuno que es saludable, a cuando por no tener tiempo, por no haber planificado bien mi día, por el afán, porque muchas veces pongo de primeras a otras personas que a mí, se me olvidó el desayuno, luego también se me olvidó el almuerzo y termino comiendo cualquier cosa, un perro caliente, una hamburguesa, cualquier cosa a la hora que sea. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora tuve oportunidad de comer. ¿Listo? ¿El desayuno es la comida más importante del día? No, no es la comida más importante del día. Es tan importante como las otras comidas, ¿sí? Y mi sugerencia, es mi opinión personal, como médica, claro, es que trabajemos en reordenar nuestros horarios, no permitamos que lo importante se nos convierta en urgente, porque recuerden también que el cuerpo es tan amoroso, es tan bondadoso que sigue trabajando, le demos comida, no le demos comida, comamos postres a cualquier hora, comamos comida chatarra, no importa, él sigue trabajando, pero después va a pasar la factura y nos va a amorosamente y a veces con estrujones a recordar que no nos hemos estado cuidando bien. Entonces mi sugerencia, y de verdad que con esto ya definitivamente cierro por hoy, es que escuchemos a nuestro cuerpo, escuchémoslo, escuchémoslo. Cuando tengo hambre, ¿es hambre real? ¿Es hambre física? ¿O es hambre emocional? Cuando vayamos a preparar las comidas, ¿qué voy a preparar yo? ¿Qué le voy a dar a los niños que tengo cerquita? ¿O es que para evitar que el niño haga una pataleta sí o sí le tengo que dar esta bebida azucarada que le hace daño? Eduquemos desde el ejemplo. Les voy a, si ustedes quieren, vamos a compartir también en otro momento cuál sería un desayuno correcto, qué debe tener un desayuno correcto, porque un desayuno saludable no es cereales, no es leche, no es jugo de naranja, no es pan, definitivamente no. Entonces, si les parece ese tema, déjenmelo saber en los comentarios y con muchísimo gusto hablamos de eso. Los voy a leer, claro que voy a responder todas sus preguntas, siempre estoy súper atenta a todos los comentarios de ustedes. Les quiero enviar un abrazo gigante. Vuelvo y les digo a las personas que se conectaron de pronto hacia el final, miren este video desde el comienzo, y si creen que esta información es de valor para otras personas, pónganles el arroba y el nombre de la persona para que las redes sociales les cuenten que aquí hay algo importante que ellos tienen que ver, o compartan el video. ¿Saben? Porque muchas veces nosotros la embarramos, muchas veces nosotros nos hacemos daño, pero no queriéndolo, es porque no sabemos cómo hacerlo. Les mando un beso, un abrazo gigante, los quiero muchísimo y gracias por estar aquí conmigo. Me encanta compartir este tiempo con ustedes. Feliz febrero, que sea un mes súper lleno de amor para todos.